Para saber cómo utilizar la motivación para bajar peso, primero es necesario conocer tu estilo de motivación. Y para ello basta con contestar a la pregunta ¿para qué quieres adelgazar? Tu respuesta indicará el tipo de persona que eres, lo que te implicas en tus proyectos y la calidad de información que manejas con respecto a lo que te propones. Esto también lo veremos cuando hablemos de los objetivos. El grado de motivación es lo que te da la fuerza necesaria para alcanzar tus metas. En cambio, el diálogo interno negativo es lo que te impedirá alcanzarlas porque te desmotiva. La respuesta a la pregunta ¿para qué quieres adelgazar? Describirá los beneficios que consigues al alcanzar ese objetivo, porque esos beneficios son lo que te motiva para bajar de peso. ¿Cómo puedes utilizar la motivación para bajar peso? ¿Para qué quieres adelgazar? Es muy importante que los beneficios que esperas conseguir te estimulen a avanzar. Cuando te propones adelgazar, es para obtener una recompensa. Esa recompensa es lo que te impulsa o motiva a conseguirlo. En otro artículo, Cómo preparar tu mente para adelgazar, te expliqué que la motivación es lo que te hace dar pedales en la bicicleta y el objetivo es cómo controlas el manillar para ir en la dirección adecuada, en este caso, adelgazar. La motivación depende completamente de la recompensa que esperas obtener. Por eso es necesario saber elegir aquella recompensa con la que mejor te identifiques porque te ayudará más eficazmente a bajar de peso. Es como sumar y restar. A la suma de todas las razones que te motivan para adelgazar, le restamos todas las razones que no te motivan y el resultado es lo que llamamos fuerza de voluntad y que no es más que tu motivación o desmotivación particular. ¿Cuántos tipos de motivación existen? Según su procedencia, podemos clasificar la motivación en externa e interna, pero si consideramos nuestra actitud personal, podemos clasificar la motivación como dinámica o conservadora. Vamos con la motivación externa. ¿Qué te motiva de tu entorno? Pues las personas que ejercen o han ejercido alguna influencia sobre ti. Cualquier tipo de asociación, instituciones políticas, religiosas, filosóficas, deportivas, profesionales o espontáneas. Las tradiciones religiosas, nacionales o culturales y los medios de comunicación. Cuando interiorizas sus enseñanzas o doctrinas, las asumes como propias y pasan a formar parte de tu voz interior para conformar tu diálogo interno particular. Por eso diferencio entre la enseñanza, que te aporta un conocimiento para decidir libremente, y la doctrina, que solo busca manipularte. ¿Qué ventajas tiene la motivación externa? Sientes que perteneces a una comunidad en la que te encuentras cómoda y segura. Experimentas una sensación de logro y satisfacción cuando trabajas en el crecimiento de esa comunidad. Compruebas que apoyar a los demás le da sentido a tu vida. En las situaciones difíciles te reconforta escuchar esa voz interior que representa al grupo al que perteneces. O te reconforta actuar como lo harían tus referentes externos, que son tus modelos a seguir, aquellas personas por las que sientes admiración o respeto. ¿Y qué inconvenientes tiene? Las enseñanzas que proceden de tu entorno podrían no ser adecuadas a tus necesidades reales. Si te manipulan, lo que te inculcan va a entrar en conflicto con tus valores morales, entonces sentirás ansiedad. Es posible que necesites reciclar aquellas enseñanzas que te fueron inculcadas en el pasado y que ya han superado su fecha de caducidad. Cuando actúas siguiendo tus propios deseos, las voces manipuladoras de tu diálogo interno pueden hacerte sentir culpable. Ten en cuenta que no todo lo que te habla desde tu interior te pertenece, porque alguien que no eres tú lo puso ahí. Observa si las expectativas de las personas que más te influyen están en contra de tus propios deseos,
porque eso te limitará mucho y coartará tu capacidad de decidir. El otro tipo de motivación es la interna y procede de la capacidad de introspección de la persona, que la hace buscar las respuestas en su interior. Estas personas mantienen mucho contacto con su inteligencia emocional. Las ventajas importantes de la motivación interna es que son personas que tienen las ideas muy claras y deciden muy rápido. No tienen que satisfacer a nadie de su entorno porque están en armonía con ellas mismas. Disfrutan de su independencia. Estas personas son tan emprendedoras y creativas que no necesitan el apoyo de los demás y se sienten muy a gusto trabajando solas. ¿Y qué desventajas tiene? Puede resultarte incómodo trabajar en equipo si no eres el líder. Es fácil que los demás no entiendan tu manera de ser y actuar porque perteneces a una minoría. Tu capacidad organizativa, tu espíritu emprendedor, tu claridad mental pueden ser mal interpretadas por los demás porque las pueden tomar por coacción o intimidación. También podrían pensar que no tienes en cuenta otras opiniones. Es posible que tu capacidad de trabajo y tu sentido de la oportunidad no coincidan con los de la mayoría. Y te ocurre con frecuencia que los demás no entienden tu manera de pensar y por eso no te prestan su apoyo. Esa clarividencia tuya a la hora de tomar una decisión puede ser malinterpretada por quienes piensan que actúas de manera precipitada o irresponsable porque ellos no son como tú. En cuanto a los otros dos tipos de motivación basados en nuestra actitud, tenemos el tipo dinámico. ¿Qué ventajas tiene la motivación de tipo dinámico? Tienes un pensamiento orientado hacia la consecución de objetivos. Lo que más te motiva es la sensación de logro y gratificación por haber conseguido un objetivo. Posees una mente abierta a la novedad y a lo que pueda ayudarte en la consecución de tus metas. Eres capaz de ver las oportunidades con facilidad y defines muy bien tus objetivos. ¿Y qué desventajas tienes? Tienes un alto índice de fracasos que se corresponde a un nivel alto de intentos. En ocasiones no entiendes que ese nivel de fracaso es el normal en una persona tan emprendedora y puedes desanimarte. Estás tan abierta a la novedad que a veces no comprendes que lo nuevo no es lo mejor. Enseguida detectas las ventajas potenciales de cualquier situación, pero en cambio te cuesta ver los inconvenientes. Puedes asumir una carga de trabajo demasiado grande. En ocasiones te centras demasiado en las ventajas del objetivo y muy poco en la estrategia necesaria para alcanzarlo. Estás tan orientada al futuro que puedes perderte el momento presente. Ahora vamos con el tipo de motivación conservador. ¿Qué ventajas tiene? Las familias y grupos sociales que tienen un individuo prudente pueden ser más eficaces porque equilibran mejor la capacidad de decisión del grupo, porque moderan a los miembros más impulsivos. Inviertes mucho tiempo en planificar lo que puede salir mal y cómo evitarlo. Las catástrofes no te suelen coger desprevenida. Asumes pocos riesgos. Eres muy eficaz en alejarte del peligro. ¿Qué desventajas tiene? Te centras tanto en evitar problemas que no detectas las oportunidades. Eres muy selectiva en cuanto a la información que recibes, pero solo la utilizas para evitar problemas y no para mejorar. Al centrarte en lo negativo, tienes una visión pesimista que te produce ansiedad. Puedes sentirte confusa, incómoda o desconcertada cuando te ocurre algo positivo porque no es lo que esperas habitualmente. Relajarte te resulta complicado porque tu actitud de alerta está destinada a evitar problemas y temes que si te relajas pueda ocurrir una catástrofe. No confías en tus propias decisiones, te sientes más segura integrándote en la tendencia dominante. Rechaza los cambios y las novedades porque son impredecibles y por lo tanto peligrosas. El centrarte tanto en los peligros inminentes a corto plazo te hace maniobrar mucho y te complicas la vida. Pospones tus decisiones, te muestras indecisa, eres desconfiada, te callas tus opiniones, inventas excusas para no comprometerte y así no eres una persona
a la que se tenga en cuenta. ¿Qué tipo de motivación utilizas para bajar peso? Es importante tener en cuenta el tipo de motivación que utilizas de forma natural. La mayoría de las personas pertenece a un grupo mixto, que toma elementos de todos los grupos anteriores. En algunas facetas de tu vida te comportas como si pertenecieses a un grupo y en otras facetas como si pertenecieses a otro, en distintos grados. Lo interesante es saber equilibrar los distintos tipos de motivación e ir ajustando lo que necesita cada persona en particular. Se trata de aprender a utilizar todos los estilos. También es posible dar preferencia a uno u otro tipo de motivación, según sea necesario. ¿Cómo manejar los objetivos y la motivación para perder peso en psiconutrición? Es necesario analizar el diálogo interno que utilizas para saber cuál es tu tipo de motivación más habitual. A continuación, hay que complementar ese diálogo que utilizas frecuentemente con el tipo de motivación que no utilizas de forma habitual. Siempre hay que valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar un tipo de motivación o una combinación de ambos. En algunas situaciones ayuda el preguntarte por lo que ocurriría si actuases desde el polo opuesto a tu estilo de motivación predominante. Es necesario utilizar la inteligencia emocional durante el proceso para detectar las sensaciones o presentimientos que indiquen que el inconsciente está de acuerdo o no con el objetivo de tu elección. Es interesante que los motivos sean más emocionales que racionales, ya que la emoción te motiva con más fuerza que la razón. Otro factor muy importante es valorar si utilizas tu inteligencia racional o la emocional para motivarte y qué elementos de una y otra pueden ayudarte. A modo de conclusión, te diré que tu motivación está estrechamente relacionada con tus creencias, porque la motivación depende completamente de tus creencias. ¿Y qué es una creencia? Es un sentimiento de certeza de que algo va a suceder de determinada manera. Es como tener fe, porque no se basa en ninguna prueba, o como mucho, se basa en pruebas insuficientes y dudosas. Pero tienes la certeza de que algo va a ocurrir porque ya te ocurrieron un par de situaciones similares en el pasado. Estamos muy motivados cuando creemos en lo que hacemos. Al mismo tiempo, es una profecía con trampa, porque esa certeza de que algo va a ocurrir te predispone y te sugestiona para que no evites esa situación y así, cuando se presente, te habrás preparado para caer en ella con mucha facilidad. La profecía se cumplirá gracias a tu colaboración inconsciente, lo que reforzará tu fe de que tienes una racha de buena suerte o de que eres víctima de una maldición. ¿Qué no es una creencia? Una creencia no es la realidad. Es tu manera de interpretar la realidad lo que hace que veas solamente una parte de la realidad total. Esa visión parcial provocará que tengas un determinado tipo de creencias que solo te dejarán ver que todo sucede de una determinada manera. Tu sistema de creencias consiste en cómo interpretas lo que te ocurre. Tus creencias serán tu principal fuerza para alcanzar tus objetivos o bien tu principal obstáculo. Tus creencias son la motivación que hará que actúes o que no lo hagas. Normalmente las creencias no las adquieres de forma consciente, las asumes sin plantearte las consecuencias que van a tener sobre tu vida. Las creencias negativas son una mala interpretación de experiencias pasadas que te causaron sufrimiento. Y en el momento actual te hacen creer que situaciones similares pueden ser una amenaza. Hay 3 factores que hacen que tus creencias se arraiguen con más fuerza y son, primero, una situación que se repite con una cierta frecuencia, cómo interpretas esa situación y la carga emocional que le das a lo que te ocurre. Las creencias son la brújula y los mapas que te guían hacia tus objetivos y te inspiran la confianza de que podrás o no podrás alcanzarlos. Es necesario descubrir las creencias que más te limitan
o las que te hacen correr riesgos innecesarios para gestionarlas mejor. Además, las creencias y la autoestima se retroalimentan mutuamente. Cuando la autoestima está alta, somos resistentes a los entornos difíciles, porque nuestras creencias nos hacen ver nuestra realidad problemática como una fuente de oportunidades. Cuando la autoestima está más baja, somos más vulnerables. Vivimos por debajo de nuestras posibilidades, porque nuestras creencias nos hacen ver que la realidad es una fuente de peligro. Perderás oportunidades porque eres incapaz de verlas. Apenas te expondrás a los riesgos y apenas intentarás alcanzar un objetivo. Serán esas creencias negativas las que se encargarán de complicarte la vida y reforzarán tu creencia de que la vida es muy complicada. Nuestra mente ve solamente lo que nuestras creencias le permiten ver. Luego las creencias nos dirán, ¿ves cómo tenía razón? Las creencias con frecuencia nos engañan, en el sentido de pecar de arriesgados o de prudentes en exceso. Nuestro sistema de creencias, nuestra autoestima y por ello nuestra motivación están en un carrusel en el que podemos pasar de un extremo a otro en cualquier momento. Por eso, lo mejor es actuar de forma valiente, pero con prudencia. Porque la auténtica riqueza no es tener mucho de algo, sino un poco de todo. Espero que este artículo te haya resultado muy motivador. Y si quieres motivarte en cuestiones de alimentación, estás en el sitio adecuado. Si te suscribes a mi página, me motivarás a mí para que siga haciendo artículos que te motiven. Y además podrás acceder a nuestro vídeo de la clase de cocina gratuita, Cocinar para adelgazar, con platos encadenados, que te motivará a cocinar de una manera más motivadora. Si quieres otra dosis de motivación, nos vemos en el próximo vídeo.